rojo. Muy bien, pues el día de ayer estuvimos trabajando con unas preguntas en equipos. Por aquí yo anoté a los 3 equipos que se formaron el día de ayer. Por ejemplo, en el equipo 1 estaban Jesús, Bernardo, Sol y Mía. En el equipo 2 estaban Ana, Betsaida, Marcela y Luis. Y en el equipo 3 estaban Cassandra, Gael y Abdul. ¿Ok? Vamos a compartir. Me gustaría que cada equipo compartiera pues las respuestas que encontraron de cada una de las preguntas o cada una de las definiciones que encontraron por ahí en internet para ver si estamos como que todos en un mismo canal, si se entiende lo que queríamos que ustedes pudieran encontrar en cuestión de información para relacionarlo con lo que vamos a ver en las siguientes sesiones. ¿Ok? Por ahí la primera pregunta que tenían que responder era la de cuál era la definición o cuál es la definición de matemáticas. ¿Alguien del equipo 1 que me pueda compartir su respuesta, lo que encontró, lo que leyó el día de ayer? Yo, profe. Jesús, adelante. Lo que encontramos mi equipo y yo es que es una ciencia que estudia las propiedades de los números y las relaciones que se establecen entre ellos. Ok, muy bien. Las matemáticas estudian a los números y la relación que existe entre los números. Muy bien. Por ahí la segunda pregunta pues hablaba sobre eso, ¿verdad? ¿Qué es un número? Del equipo 2, ¿qué encontraron en la definición de matemáticas? Ana, Betsaida, Marcela o Luis. Lo mismo, profe. ¿La misma definición? Ok. ¿Y del equipo 3? Cassandra, Gael o Abdul. Fueron los objetos matemáticos existen mediante definiciones. Por ejemplo, un número puede ser un número natural y se llama número compuesto o número primo, par o impar, siempre que cumple las condiciones precisas y específicas. Ok, muy bien. Ahí ya nos está hablando un poquito más acerca de los números y de que existen algunos tipos de números. Ok, eso es algo que vamos a ver el día de hoy. Por ahí en algunos otros grupos hubo equipos donde me compartieron una definición que mencionaba que las matemáticas estudian a entes abstractos. Estos entes abstractos pues se refiere a los números, pero no solamente estudia los números, sino también estudia las figuras, que de ahí se desprende otra de las preguntas que también era importante, que era la clasificación perdón, las ramas. ¿Cuáles eran las ramas o cuáles son las ramas de las matemáticas? Ahorita hablamos un poquito acerca de eso. La pregunta número 2 es, bueno, teníamos que buscar una definición de número. Del equipo 1, ¿qué definición encontraron ustedes? ¿Cuál es la definición de número? En ciencia es una abstracción que representa una cantidad o una magnitud. En matemáticas, un número puede representar una cantidad métrica o más generalmente un elemento de un sistema numérico. Ok, muy bien. Ahí nos está hablando de un ente abstracto, otra vez como yo les comentaba de otras definiciones que habían compartido, porque es abstracto porque realmente los números no existen físicamente, o sea, son símbolos, son representaciones de algo que nosotros podemos medir o de algo que nosotros podemos contar. Entonces, por eso mencionan mucho, van a encontrar ustedes así como términos que hable acerca de abstracción. ¿Ok? A ver, permítanme. Ok, es que me llegó un mensajito. Muy bien. ¿El equipo 2 encontró alguna definición diferente de qué es un número? Ana, Betsaida, Marcela o Luis. ¿Cuál es la definición de número? O equipo 3.
Es un Espera. Sí, sí. ¿Dónde Yo lo está? espero. Es un concepto matemático que expresa cantidad. Ok, perfecto. Pues sí, esencialmente esa sería como la interpretación o la definición de lo que es un número. Es un símbolo que nos ayuda a representar cantidades, ¿ok? Más adelantito vamos a ver cómo diferentes civilizaciones pues crearon sus propias simbologías para poder representar números, ¿ok? Cantidades. Excelente. Otra pregunta que marcamos por ahí. A ver, ya hablamos de matemáticas, de un número. Ok, sobre las las ramas de las matemáticas. Equipo 2, ¿qué ramas encontraron ustedes que existen de las matemáticas? ¿O qué ramas se desprenden de las matemáticas? ¿Cuáles encontraron ustedes? Ok, es aritmética, álgebra, análisis, geometría y topología. Ok, Ok. muy, esas son algunas de las ramas y subramas. Por ahí mencionaron algunas que son subramas de las ramas principales, ¿ok? El equipo 1, ¿qué ramas encontraron ustedes? Son casi las mismas, profe. No solamente que aquí Ok. cambian las matemáticas recreativas, Ajá. la probabilidad y estadísticas, y creo que ya sería todo. A ver, equipo 3, ¿tienen algo similar o por ahí algunas ramas que podamos añadir? Lo voy a decir, pero creo que son las mismas. A ver. Es estadística, probabilidad, cálculo, geometría, trigonometría, álgebra y aritmética. Ok, muy bien, excelente. Muy bien, las ramas principales de las matemáticas serían empezando de lo más básico a lo más complejo. Serían las siguientes. La primera es aritmética. En la aritmética ustedes aprenden lo que es una suma, una resta, una multiplicación y una división. Esas son las operaciones básicas de las matemáticas, que esa era una de las últimas preguntas. Creo que era la última pregunta que venían ahí en la actividad del día de ayer. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de las partes fundamentales de estas operaciones básicas. ¿Ok? Eso es en aritmética. Es la primera rama. La segunda rama es el álgebra. En el álgebra nosotros ya empezamos a utilizar expresiones con números y letras. ¿Ok? A través de estas expresiones de números y letras también podemos crear ecuaciones. Y las ecuaciones nos ayudan a nosotros a encontrar el valor de una incógnita. ¿Ok? Esa sería álgebra, es la segunda rama. La tercera rama sería la geometría. Y la geometría se divide en geometría plana y en geometría analítica. ¿Ok? Después viene lo que es el cálculo. Y al final dejamos lo que es estadística y probabilidad. ¿Ok? Y todas estas ramas principales son las que ustedes van a estar estudiando aquí en la prepa. En primer tetramestre ya nosotros cursamos la materia de aritmética. Si se fijan, ahí utilizamos operaciones básicas, fracciones, regla de tres para encontrar valores faltantes. Todo era más enfocado a la aritmética. En este segundo tetramestre ya pasamos a la siguiente rama, que es álgebra. Cuando ustedes vayan a tercero van a ver geometría plana. En cuarto van a ver geometría analítica, que ahí en estas dos formarían pues la geometría en general. También dentro de la geometría está la trigonometría, que era una de las ramas o subramas que ustedes mencionaron hace un momento. Como la geometría estaba enfocada más en figuras, la trigonometría está enfocada solamente en los triángulos. ¿Ok? Entonces, la trigonometría es una rama de la geometría. Y esto es en tercero, en cuarto, en quinto van a ver precálculo, que es como una introducción a lo que es el cálculo, que van a verlo en sexto. Y en quinto también van a ver lo que es estadística y probabilidad. Esas son las ramas básicas o las ramas fundamentales de las matemáticas. Por eso es importante que ahorita que estamos en álgebra, que estamos en el segundo tetramestre, aprendamos todo o reforcemos todo aquello que sea necesario para que de aquí en adelante ustedes puedan entender y puedan saber
resolver todos los ejercicios de las demás ramas que van a estar trabajando. ¿Ok? A ver, nada más ahí si me escuchan bien, porque me acaba de salir un mensajito que el audio no está funcionando bien. Sí, todo bien, todo bien. Sí, Sí, profe. Ok, gracias. ¿Qué otra cosa íbamos a checar hoy? ¿Qué es un sistema numérico? Esta también es importante. ¿Qué encontraron por ahí? ¿Alguien que nos pueda compartir? ¿Qué es un sistema numérico? se llama sistema numérico al conjunto ordenado de símbolos o dígitos y a las reglas con las que se combina para representar cantidades numéricas. Ok, ustedes vamos a ver más adelante, ustedes van a ver cómo cada civilización creó su propia simbología para representar números y dentro de esas simbologías se tenía que crear un sistema para poder combinar esos símbolos y crear números nuevos. Por ejemplo, me voy a adelantar un poquito. Los romanos crearon sus propios símbolos para representar números. Ustedes probablemente trabajaron en secundaria con los números romanos, por ahí para representar el 1. Bueno, primero, ¿cuáles son los símbolos que se utilizan para crear números romanos o para utilizarlo en la numeración romana? ¿Qué símbolos se utilizan? ¿Cuáles son los símbolos de los números romanos? ¿Cuál? VXC. Ajá. Y VXC. ¿Falta otra? La M para los miles. Sí, era- Y la L, ¿sí ya la dijeron? La L para los 50. Sí, para los 50. La X para los La 10. La X para los 10. La I para los unos. La V para los 5. ¿Y cuál nos falta otra? I, V, X, L, C, M. Creo que ya son todos. Ok. Creo que sí, yo también estaba pensando en la D. Dice Paola que la D. Pero la D, ¿qué representaba? Bueno, esos son los símbolos. Los 500, dice Ana. Ok. Sí, yo también estaba pensando en la D, pero dije, ¿la D qué representa? No me quería equivocar. Pero bueno. Esos son los símbolos que ellos utilizaban. Entonces, un sistema numérico nos dice, estos van a ser tus símbolos y con estos símbolos tú los vas a poder combinar para crear nuevos números. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que una I pues es un 1, 2 I es el 2, 3 y luego para representar el 4 ya no ponemos 4 Is, ponemos una I y un 5 después. O sea, una I antes y uno B. Y eso es como una resta. Al 5 le quito 1 y me quedan 4. Esa es la forma de representar el 4. Entonces, a eso se le conoce como un sistema numérico. El sistema te dice, estos son los símbolos, con estos símbolos tú vas a crear nuevos números, pero tienes que crear reglas, que con estas reglas sean, tú puedas seguir estas reglas para poder crear números válidos. Entonces, si yo, por ejemplo, pusiera 4 letras I para representar un 4, ahí yo ya no estoy siguiendo las reglas, entonces ese no es un número válido. Entonces, más adelantito vamos a ver qué sistema numérico es el que utilizamos nosotros y cuáles otros sistemas pudieran existir dentro de los números que nosotros estamos trabajando actualmente. ¿Ok? Vamos a ver por ahí también que están los números romanos, los hebreos, los egipcios, los mayas, pero nosotros tenemos nuestros propios números. ¿Alguien sabe de casualidad cómo se le conocen a los números que nosotros utilizamos? Si no son romanos, ni egipcios, ni mayas, ¿cómo se les llaman a nuestros números? ¿De casualidad alguien sabe? ¿O se imagina? Por ahí alguien una vez me dijo, son los números ya me españoles acordé, ya me porque acordé. hablamos en español. Arábigos, ¿no? Eran arábigos, ¿no? Algo así, por ahí va, por ahí va. Porque los de nosotros es una combinación de dos.
Pero por ahí va, por ahí va. Bueno, ya la siguiente semana lo vamos a estar viendo, ¿ok? Para que se queden así como que con esa duda o que quieran investigar. Muy bien, pues entonces nosotros ahora sí vamos a empezar con la presentación. Esto que estábamos platicando pues es algo que estuvimos investigando el día de ayer. Es importante que ustedes investiguen, que ustedes por ahí les dé un poquito de curiosidad de saber un poco más acerca de lo que estamos trabajando o lo que vamos a estar trabajando en clase para que pues vaya haciendo como que clic y ustedes vayan pues conectando lo que ya saben con lo que investigaron, con lo que vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, como ya sabemos que nosotros trabajamos con ciertos números, vamos a ver una clasificación, vamos a ver cómo se clasifican los números con los que nosotros trabajamos, ¿ok? Esto que vamos a ver a continuación ya lo estuvimos trabajando anteriormente en Matemáticas 1, vamos a darle una refrescada de memoria, pero aparte de ver la clasificación, también vamos a comenzar a ver las propiedades de los números reales, de los números con los que nosotros trabajamos constantemente o con los que trabajamos desde que tenemos conciencia matemática. ¿Ok? Entonces vamos a ver la primera clasificación. Como todo en la vida se puede clasificar, también los números lo podemos hacer. El primer conjunto de números del que vamos a hablar son los números naturales. A los números naturales le vamos a poner la letra N para identificarlos. Y estos números son o fueron los primeros creados por el hombre respondiendo a la necesidad de contar. Por ahí yo les platicaba el tetrapasado a los que llevaron clase conmigo que al principio de los tiempos, cuando el ser humano se hizo sedentario, porque anteriormente éramos nómadas o nuestros antepasados fueron nómadas, iban de un lugar a otro consiguiendo comida, consiguiendo dónde dormir, consiguiendo qué comer, qué utilizar, ¿verdad? Para sobrevivir. Cuando decidió ser sedentario, éramos nómadas, nos hicimos sedentarios, que nos establecimos en un solo lugar. Pues se dieron cuenta que pues tenían que cosechar su propia comida, que tenían que cuidar a sus propios animales, a sus propias vacas, a sus propias ovejas para poder comer. Entonces el ser humano, pues a veces se daba cuenta de que un día tenía más ovejas que otros días. Entonces, ¿cómo le hacía el ser humano para saber cuántas ovejas o cuántas vacas tenían si no existían los números? Pues se dice que el ser humano agarraba piedritas o agarraba así como ramitas. Entonces, cada ramita o cada piedrita representaba una vaca o una oveja. Entonces, a veces como que, imagínense que ustedes estaban en ese tiempo, imagínense que un día se levantaban y pues veían más piedras que ovejas. Pues probablemente un coyote, un lobo en la noche fue y se comió una de sus ovejas, o a lo mejor algún vecino ahí cercano les robó alguna, ¿verdad? Entonces de ahí el ser humano se dio cuenta que necesitaba contar lo que le pertenecía, llevar un control de decir, ok, yo tengo tantas vacas, tengo tantas ovejas, entonces las tengo que cuidar. Si hoy me como 2, pues me tienen que quedar tantas. Si nacieron unas 4, pues me tienen que quedar tantas, ¿verdad? Entonces se iba haciendo como que su inventario, para que no se quedara ahí sin comida y sin ropa. Ya ven que con la lana pues hacían ropa. Entonces de ahí nace esa necesidad en el ser humano de contar sus pertenencias. Entonces el ser humano empezó a contar y empezó a decir de que, bueno, este es el 1, este es el 2, 3, 4. Y por decir así un ejemplo, pues a lo mejor tenían 20 vacas y tenían 15 ovejas, por decir. Los números naturales son aquellos números que nos ayudan a contar las cosas, los objetos, a medir, a sacar medidas, pero siempre usando medidas que tienen un límite, ¿ok? Que tienen un fin. Nosotros no podemos decir, yo tengo una infinita cantidad de pares de zapatos. Pareciera que a lo mejor sí pudieran ustedes tener muchos zapatos, pares de zapatos, pero realmente no es una cantidad infinita, siempre es una cantidad límite, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de números naturales, hablamos de cantidades límites o de cantidades que sí podemos contar, digamos que así en la realidad, ¿ok? Después están los números enteros. Estos están representados con la letra Z y este conjunto lo forman los enteros positivos, que también son llamados naturales. El 0, aquí agregamos el concepto del 0, que es no tener nada.
Y luego también usamos los números negativos. Si los números positivos o enteros positivos nos ayudan a contar las pertenencias y el 0 representa que no tengo nada de algo, entonces, ¿dónde ustedes han visto que se usan los números negativos? En su vida cotidiana, en su día a día, en la tele, en su trabajo o en el trabajo de sus papás. ¿Dónde han visto ustedes el uso de los números negativos? Cuando debes dinero. Así es, muy bien. Cuando tenemos una deuda, estamos hablando de un número negativo, porque es algo que no tenemos, pero que deberíamos de cubrir, deberíamos de pagar. Muy bien. ¿En dónde más? Piénsenle tantito. ¿Dónde más he visto números negativos? El tetra pasado dimos ejemplos, acuérdense. Bueno, los que fueron a presenciales, platicamos sobre esto. Y yo les dije, acuérdense que esto lo vamos a ver en Mate 2. Si les hubiera tocado con la maestra. Sí, adelante. En las temperaturas, profe. Excelente, muy bien, Luis. Las temperaturas, cuando a veces los termómetros marcan temperaturas bajo cero. A veces en las noticias dicen en el pronóstico del tiempo que vamos a estar a 1 grado bajo cero, a 2 grados bajo cero. Realmente son números negativos, sería menos 1 grado Celsius, menos 2 grados Celsius, etc. El año pasado, cuando fue la helada de febrero, creo que lo máximo que llegamos fue 6 grados bajo cero, ¿no? ¿Alguien recuerda? La helada de febrero del año pasado, que nos quedamos sin internet y sin luz. 5, ¿verdad? Algo así, 5, 6. Creo que era de que 6 grados bajo cero, pero con una sensación térmica de 6 o de 7 grados bajo cero, algo así. Algo así recuerdo yo. Pero sí, yo disfruté mucho esa vez que hacía mucho frío. A mí me gusta mucho el frío. El calor no me gusta. Muy bien. ¿Dónde más han visto ustedes negativos? ¿O dónde se imaginan que pueda haber números negativos? No me digan que los libros de matemáticas, porque ahí sí hay. Pero en su vida cotidiana, sí. En su día a día. En los subterráneos. En los subterráneos, ¿dónde precisamente? ¿O cómo? Hace rato también alguien comentaba que había visto negativos ay, ¿cómo se llaman? En los estacionamientos subterráneos, algo así también comentaron. Pues es que, por ejemplo, ¿cómo le digo? Se me olvidó la palabra. Ok. Porque también me decían, es que, pues según yo, los elevadores es planta baja y luego hacia arriba es piso 2, 3, 4, algo así, ¿no? Pero hacia abajo, ¿a poco sí sale -1, -2? Eso yo nunca lo he visto. Pues sí, porque cuando vas bajando de un piso de arriba, pues vas bajando hacia abajo, ¿no? Y vas bajando pisos. Restando pisos, ¿ok? Ah, ok. Bueno, sí. Sí, pues lo podemos pensar de esa forma. Vamos restándole un nivel. -1, -2, ok. Muy bien. ¿Dónde más, muchachos? ¿Alguien de ustedes trabaja que les paguen por nómina? Nadie. Todos solamente estudian. Bueno, si cuando lleguen a trabajar ustedes en alguna empresa y les paguen por nómina, cuando les dan su recibo de pago,
Ahí ustedes van a ver dos columnas. Una columna es la columna de percepciones, así se conoce. Las percepciones, pues, es todo lo que ustedes ganan, todo lo que se les da a ustedes. Por ejemplo, pues, su salario. Si trabajaron, no sé, si les dan algún bono por puntualidad, pues ahí se agrega. Si les dan un bono, el de puntualidad, y luego están bonos de productividad. Hay bonos de todo, ¿verdad? Ahí se juntan, ahí se va sumando en esa columna de percepciones, es lo que ustedes perciben o lo que ustedes van a recibir. Y la segunda columna es de deducciones, lo que se les va a deducir o lo que se les va a restar. Por ejemplo, los impuestos, el seguro, algún préstamo de Infonavit, algún préstamo automotriz, los descuentos por faltas, etcétera, ¿verdad? Esa sería una columna que se conoce como deducciones. Y esas cantidades, aunque no aparezcan con números negativos, pues representan números negativos. Son cosas que se les va a restar de su salario, ¿ok? Entonces, esos son números negativos. También en los estados de cuenta, no sé si algunos de ustedes han visto alguna tarjeta de crédito, algún estado de cuenta de alguna tarjeta de crédito de sus papás. Por ejemplo, ahí cuando ustedes hacen compras y luego hacen los pagos, en algunas ocasiones sale negativo, sale así con el signito. Dice Abdul, cuando esté viejito ya son números negativos. Pues a lo mejor estaríamos restando, ¿cómo se dice? Haciendo una cuenta regresiva, ¿no? Pero, pero no, no necesariamente son números negativos. A lo mejor sí ya una cuenta regresiva, ¿verdad? Que ya me quedan 2 años o 3. Ok, muy bien. Pues bueno, esas son algunas aplicaciones de números negativos. Yo siempre les digo que cuando hacemos ejercicios de sumas algebraicas, yo siempre les aconsejo que los números negativos los veamos como una deuda, mientras que el número positivo lo veamos como dinero que tenemos a favor o dinero que traemos en el bolsillo. Ahorita, de hecho, me mandaron un mensajito, me llegó una notificación pues de mi cuenta bancaria y estoy viendo que en mi aplicación a mí me aparece en verde, en color verde, cada vez que me depositan a mi cuenta y en color rojo cada vez que yo hago una compra o que envío dinero a alguien, una transferencia o que me cobran alguna de las aplicaciones que yo tengo de streaming, pues me aparece así en color rojito. Entonces ahí yo puedo ver que lo verde es dinero que yo tengo a favor o dinero que me cae a mi cuenta y el rojo es dinero que sale, es dinero que se resta. Entonces ahí también podemos ver el uso de números positivos y negativos. ¿Ok? Como si fuera dinero. A veces ver los números como dinero, como a todos nos gusta el dinero, ¿verdad? Yo creo que no hay alguien que diga, ay, maestro, a mí no me interesa el dinero o no me gusta, pues no creo, ¿verdad? Entonces, cuando pensamos en números como si fuera dinero, a veces es un poquito más fácil entender por qué me queda tal resultado en una operación. ¿Ok? Muy bien, pues continuamos con los siguientes subgrupos. El siguiente conjunto de números son los números racionales. A los números racionales les vamos a poner la letra Q. Y nosotros conocemos a los números racionales como fracciones, porque las fracciones o números racionales son aquellos números que se expresan de la forma A entre B. Si se fijan, esto es una fracción, donde A y B son enteros. O sea, A y B pueden ser números positivos, pueden ser negativos, incluso puede ser el 0. La única excepción es que B, que es el número de abajito, ese no puede ser 0, porque no vamos a poder dividir entre 0. Ustedes pueden intentar ahí en su calculadora dividir un número cualquiera entre 0 y les va a marcar un error matemático. Les va a poner ahí mat error. O sí, mat error. O en algunas calculadoras incluso les pudieran poner como infinito, pero pues no, realmente no se puede. No se puede dividir entre 0. Ok, y aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos un medio, un cuarto, 3 octavos, 7 dieciseisavos. Esos son ejemplos de, ejemplos de fracciones. Ahora, yo el tetrapasado les hacía una observación. Estos números
o estas fracciones se pueden convertir en otro tipo de números. Aquí les voy a poner así rapidito. Por ejemplo, un medio se puede convertir en 0.5. Un cuarto se puede convertir en 0.25. O sea, si dividimos en la calculadora, ¿verdad? A estos números que tienen una cantidad límite de decimales, o sea, este nada más tiene un decimal, este tiene 2. Bueno, a esos números, a esas fracciones se le conocen también como decimales finitos. ¿Qué quiere decir esto? Que después del punto ustedes van a encontrar cierta cantidad de números decimales, pero que tienen un límite. Por eso se dicen finitos, porque tienen un fin. ¿Ok? No porque sean muy finos. Porque una vez un alumno sí me dijo, maestro, pero ¿por qué quiere decir que son muy finos? Ok, le digo, no, es que tienen un fin. Esos son los decimales finitos. Hay otros números, por ejemplo, otras fracciones, por ejemplo, un tercio, que si ustedes lo dividen en la calculadora les va a salir 0.333333333 y se va a extender hasta el infinito, este 3. Bueno, para no escribir tantos números 3, vamos a escribir solamente el 3 una vez y arriba del 3 le vamos a poner una rayita. Esa rayita quiere decir que ese 3 se va a repetir infinita cantidad de veces. Si ustedes dividen un séptimo en su calculadora, les va a aparecer este número, 0.142857 y vuelve a empezar. 142857 y vuelve a empezar. 142857. Esos 6 dígitos se van a estar repitiendo infinita cantidad de veces. Entonces, a esos 6 dígitos les pongo una línea hacia arriba diciendo que ese grupo de números se va a repetir de forma periódica. Por eso estos números decimales se conocen como decimales infinitos periódicos. O sea que habrá números después del punto decimal que se repitan infinita cantidad de veces de forma periódica. O sea, hay un grupo o un número que se va a repetir muchas veces. ¿Ok? Ese sería otro tipo de número. Y el último es que una fracción se puede convertir en otro entero. Por ejemplo, 8 cuartos se divide y nos da igual a 2. 8 entre 4 me da igual a 2. 15 tercios o 15 entre 3 me da igual a 5. Y también pueden ser enteros negativos, acuérdense. Los enteros pueden ser negativos. Por ejemplo, menos 20 entre 5, pues eso me da igual a menos 4, que también sigue siendo un número entero. Entonces, concluimos que un número racional o una fracción se puede convertir en un decimal finito, en un decimal infinito periódico o en otro entero. ¿Ok? ¿Dudas con estas observaciones o estos ejemplos? No, profe, todo bien. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Alguna sugerencia? Bueno, pues vamos a continuar con el siguiente grupo o conjunto de números, que son los números irracionales. A estos números les vamos a poner la letra Q con un asterisco, porque son como el complemento de los racionales. Los números irracionales, pues, son números no racionales. ¿Qué quiere decir esto? Que estos no los vamos a poder encontrar con fracciones. Además, estos tienen decimales infinitos no periódicos. O sea, que no habrá un patrón que se repita como en los anteriores. No hay un patrón que se repita. Pero sí van a salir muchos decimales infinitos. Para poder encontrar este tipo de números, vamos a recurrir a las raíces cuadradas no exactas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2. Ahí si ustedes sacan en su calculadora la raíz cuadrada de 2, nos va a dar como respuesta el 1.41, 42, 13, 56, 20 y algo. ¿Ok? Se van a extender, dependiendo de la capacidad de su calculadora, los decimales van a seguir apareciendo, ¿verdad? Hasta donde quepan en su calculadora, pero son decimales infinitos. Otro ejemplo es sacar la raíz cuadrada de 3, 1.73, 20 y le siguen los decimales. Algunos otros números irracionales son aquellos ya que están preestablecidos. Por ejemplo, el valor de pi. El valor de pi siempre nos han dicho que es 3.1416 porque nos han dicho el redondeo, o sea, han redondeado.
aunque no es el valor exacto de pi lo podemos ahí también sacar en la calculadora, que sería 3.14, 15, 92, 65, 40 y tantos. Y siguen los decimales, ¿verdad? Van a seguir apareciendo de forma infinita, pero no habrá patrones, o sea, siempre van a salir números diferentes cada vez que nos acerquemos más al infinito, ¿ok? Esos son los números irracionales. Y bueno, ya por último, si nosotros unimos todos estos 4 conjuntos, los naturales, los enteros, los racionales e irracionales, vamos a conformar al conjunto de los números reales y lo vamos a poner o etiquetar con la letra R. ¿Ok? Esa sería la clasificación. Esto ya lo habíamos visto anteriormente en Matemáticas 1. Estamos refrescándoles un poquito la memoria para que ustedes de aquí en adelante pues vayan relacionándolo con algunos conceptos nuevos que no vimos el tetrapasado, pero que es importante que los conozcamos para seguir aprendiendo lo que sigue. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre la clasificación de números? No, profe, todo quedó muy bien explicado. Ok, muy bien. Bueno, más adelante, en la próxima semana, vamos a estar viendo vamos a ver las propiedades de los números reales. Vamos a ver que estas propiedades nos van a servir mucho para comprender el comportamiento de las operaciones básicas. ¿Por qué se suman, por ejemplo, dos números negativos? ¿Por qué podemos nosotros eliminar paréntesis? Cómo algunos de las operaciones importantes o básicas, el resultado nos va a dar pues tal resultado, ¿verdad? O sea, vamos a ir analizando un poquito acerca de las propiedades de estos números y por qué es posible realizar ciertas operaciones. O lo vamos a más bien a relacionar con operaciones que no sabíamos que al resolver una operación, por ejemplo, cuando nosotros en álgebra, bueno, en álgebra no, en polinomios, ¿por qué un número que está fuera del paréntesis multiplica a todas las expresiones que están dentro del paréntesis? O sea, bueno, más bien podemos saber que sí se puede multiplicar, pero no sabemos que a eso se le llama por una propiedad específica. Entonces, vamos a analizar un poquito las propiedades para entender el comportamiento de nuestras operaciones. Y aquí lo importante va a ser que cuando analicemos las propiedades y veamos los ejemplos, uno de los ejercicios de la tarea 1.1 va a hacer que clasifiquemos algunos ejemplos y digamos qué propiedad se está aplicando. Entonces yo les voy a mostrar pues la definición, los ejemplos y ustedes me van a tener que ir diciendo en la actividad del libro, creo que es la actividad 3, pues qué propiedad se utiliza en cada ejemplo, ¿ok? Entonces sí hay que poner mucha atención, hay que ser muy observadores para poder identificar estas propiedades. Ahora, para poder entender lo que nos dicen las propiedades, vamos a ver las operaciones básicas de las matemáticas, que esta también era una de las preguntas del día de ayer. Operaciones básicas de las matemáticas, pues son la suma, resta, multiplicación y división. A la suma, o también llamada adición, vamos a ver que sus partes o las partes de esta operación tienen su nombre. Por ejemplo, aquí yo tengo el ejemplo, yo tengo la operación 12 más 24 igual a 36. Este 12 y este 24 se llaman sumandos. Todos los numeritos que ustedes quieran sumar se van a llamar así, sumandos. Y el resultado de nuestra operación se conoce como el total. ¿Ok? En la resta, que también se puede llamar sustracción, también cada elemento de la operación tiene su nombre. Aquí yo tengo 55 menos 20 que me da 35. Bueno, este 55, que es al número al que yo le voy a restar o al que le voy a quitar, se le conoce como minuendo. ¿Ok? Minuendo. Imagínense que hay 55 dulces en una bolsa negra. Entonces, a esa bolsa le vamos a sacar dulces. ¿Ok? En este caso, hay 55. Bueno, de esos 55 yo voy a tomar algunos. Por eso se llama minuendo, porque es al que yo le voy a quitar. Luego, este 20 se conoce como sustraendo, porque es lo que yo voy a sustraer de esta bolsa de dulces. Lo que yo voy a sacar de ahí, vamos a sustraerlos.
¿Ok? Entonces, imagínense que hay 55 dulces y a ustedes, yo voy a sacar para ustedes 20 dulces para repartírselos. Entonces voy a sustraer 20 dulces. Al resultado de esta operación se le conoce como diferencia, que es lo que nos quedó después de haber sacado 20 dulces. Pues nos queda una diferencia de 35 dulces. Por eso muchas veces en los problemas razonados que ustedes contestaban en la primaria, en la secundaria, a veces nos decían, calcula el total o cuál es la diferencia. Esas dos palabras clave ya nos decían qué operación teníamos que hacer. O era una suma o era una resta. ¿Ok? Entonces, por eso es importante conocer estos términos. Luego, para la multiplicación, tenemos el ejemplo 10 por 4 igual a 40. Este 10 y este 4, que son los números que estoy multiplicando, se conocen como factores. Y el resultado de esta multiplicación se le conoce como producto. La próxima semana, cuando estemos viendo las propiedades de los números reales, hay una propiedad que dice que el orden de los factores, y esa se me hace que sí se la saben, el orden de los factores, ¿alguien recuerda qué dice esa propiedad? No altera el producto. Exacto. El orden de los factores no altera el producto. Y uno se queda así como que, ay, bueno, pues como que a qué se refiere o qué. Ah, bueno, pues factores, recuerden que son los números que se multiplican y producto pues es el resultado. Dicho con otras palabras, el orden en que yo multiplique mis números no va a afectar o no va a cambiar mi resultado. Entonces, si yo multiplico 10 por 4, me va a dar 40. Pero si multiplico 4 por 10, también me sigue dando 40. ¿Sí? No importa que yo cambie el orden de mis factores, siempre el resultado o el producto va a ser el mismo. Y en esa propiedad, que más adelante la vamos a ver, es la propiedad conmutativa, también aplica para la suma, que nos dice que el orden de los sumandos no altera el total. O sea, en otras palabras, el orden en que yo sume mis números no va a alterar el resultado de esa suma. Si yo sumo 4 más 5, me va a dar 9. Y si sumo 5 más 4, también me sigue dando 9. Entonces, por eso es importante saber estos términos clave, estas palabritas clave que nos van a ayudar a entender mejor, pues, a qué se está refiriendo la propiedad, ¿ok? Por último, tenemos la división. Queremos dividir 36 entre 5. El 36 va a ser el dividendo, o sea, es la cantidad que yo quiero dividir. Mientras que el 5 sería el divisor, que es en las partes iguales en las que yo quiero dividir este 36. Quiero hacer, de estos 36, quiero hacer 5 partes iguales. Entonces, al dividir, el resultado, que sería 7, se conoce como cociente. Aquí, como estoy solamente sacando enteros, 5 por 7 son 35. Para 36 pues me sobra 1 o me queda 1, ¿verdad? A ese 1 se le conoce como residuo, si es que yo no quiero calcular decimales. Ya si quisiéramos calcular decimales, pues aquí ponemos un puntito al lado del 7. A este 1 le agrego un 0 y sigo dividiendo. Aquí pues el resultado final sería 7.2. Pero aquí lo que yo les quería mostrar es que si no queremos seguir dividiendo, a este numerito de aquí abajo se le conoce como residuo, es lo que sobró. Entonces aquí yo formé 5 grupos. Imagínense que hay en un grupo 36 alumnos, o sea, en un salón hay 36 alumnos. Quiero hacer 5 equipos iguales, pues entonces cada equipo debe tener 7 alumnos. Y por ahí va a quedar un alumno sobrando, ¿verdad? A lo mejor este es el alumno comodín que lo podemos ahí agregar en algún equipo cualquiera. ¿Ok? Esas son las operaciones básicas y son las partes fundamentales de cada una de las operaciones. ¿Ok? Y bueno, por lo pronto le vamos a dejar hasta aquí. Creo que ya me pasó un minuto, ¿verdad? Vamos a dejarle hasta aquí. La próxima semana le vamos a continuar. Y bueno, ahorita como no tengo lista oficial todavía, voy a descargar la asistencia aquí de Teams. Ya en las siguientes clases, que ya tengamos ahora sí las listas finales, vamos ahora sí a tomar la asistencia. Recuerden que para tomar asistencia, pues vamos a tener que activar la camarita durante la sesión para ver que sí estamos ahí, que estamos trabajando, poniendo atención, y diciendo presente, ¿ok? Ahorita, pues, como íbamos a estar más concentrados aquí en la presentación, también yo apagué
tantito mi cámara porque si yo veo la presentación no los veo a ustedes y no me veo ni yo. Entonces, para concentrarnos un poquito más en la presentación, en algunos momentos pues vamos a estar así activando y desactivando cámaras, ¿ok? Muy bien. Pues bueno, le dejamos hasta aquí, muchachos, por el día de hoy. Gracias por haberse conectado. Les recuerdo que en estos primeros días vamos a ver mucha teoría, pero ya más adelante